Los vikingos dominaron los mares y la imaginación durante siglos, pero lo que la mayoría cree sobre ellos es solo un mito. Cuando escuchas la palabra vikingos, seguro imaginas guerreros feroces, cascos con cuernos y mares embravecidos. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es solo una pequeña parte de la verdad? ¿Sabías que llegaron a América del Norte casi 500 años antes de Colón? Hoy, en este video de los caprichos de la historia, voy a revelarte 10 secretos jamás contados sobre los vikingos. Desde la verdadera vida de sus mujeres guerreras, sus rituales espirituales, hasta los motivos reales detrás del final de su era. Algunos de estos secretos podrían cambiar por completo la manera en que imaginas a estos exploradores legendarios. 1. No todos eran guerreros. Cuando pensamos en los vikingos, nuestra mente suele imaginar guerreros feroces, surcando mares y saqueando pueblos, pero la realidad era mucho más diversa. La mayoría de la población vikinga vivía de la tierra o del comercio, y la vida cotidiana estaba centrada en la agricultura, la pesca y la artesanía. Los agricultores cultivaban cebada, avena, centeno y verduras, y criaban ganado como vacas, cerdos y ovejas. La tierra era su fuente principal de sustento y riqueza. También había artesanos que trabajaban el hierro, la madera y el cuero para crear herramientas, armas, barcos y objetos decorativos. Su habilidad artesanal era fundamental para la economía local. Por otro lado, los comerciantes participaban en extensas redes de comercio, vendiendo pieles, ámbar y marfil de Morsa, e importando seda, vidrio y plata de lugares tan lejanos como Bizancio y el mundo árabe. La estructura social vikinga también muestra que no todos estaban destinados a la guerra. Las aldeas contaban con líderes locales, familias numerosas y comunidades que dependían de la cooperación para sobrevivir, construir y comerciar. Solo un pequeño porcentaje de la población se embarcaba en expediciones de saqueo. Diversos hallazgos arqueológicos y registros históricos confirman esta realidad. Los asentamientos rurales y los restos de granjas vikingas muestran cómo se organizaba la producción agrícola. Textos medievales y sagas, aunque centrados en guerreros y reyes, mencionan a comerciantes y artesanos que eran cruciales para la economía y expansión de Escandinavia. Estudios recientes sobre la sociedad vikinga destacan que su éxito no solo dependía de la guerra, sino también de su capacidad de comercio, navegación y gestión comunitaria. 2. La verdad sobre los cascos con cuernos. Desde disfraces hasta películas, la imagen del vikingo con casco con cuernos es casi tan icónica como la del barco Drakkar. Sin embargo, no existe ninguna evidencia arqueológica que confirme que los vikingos usaran este tipo de casco. El único casco vikingo prácticamente completo es el Geirmundbu, hallado en Noruega en 1943. Está hecho de hierro, tiene una forma redondeada, protector nasal, pero no tiene cuernos. Esto refuta de manera contundente la imagen popularizada del casco con cuernos como elemento genuino de combate vikingo. Este estereotipo no surge de fuentes medievales, sino del romanticismo histórico decimonónico. Artistas como Gustav Malmström y el diseñador de vestuario Carl Emil Doppler crearon cascos con cuernos para las representaciones de la ópera Der Ring des Nibelungen de Wagner en la década de 1870. A partir de entonces, esa imagen impactante se arraigó en la cultura popular. Existen hallazgos de cascos con cuernos, pero no pertenecen al período vikingo. Son ceremoniales y datan de la Edad del Bronce, 900 a.C. Los más emblemáticos son los cascos de Bexo, descubiertos en una turbera en Dinamarca, decorados con cuernos, ojos y detalles zoomorfos. Se cree que eran usados en rituales religiosos, y luego depositados como ofrendas. También existen figuras de bronce de guerreros con cascos con cuernos del mismo periodo. Además de su ausencia histórica, los cascos con cuernos serían prácticos en teoría, pero poco funcionales en batalla. Un adversario podría agarrar o arrancar el cuerno, o limitarían la movilidad en combate cerrado o abordajes. Las armas de los vikingos eran herramientas mortales, no accesorios teatrales. Tercero, la red de rutas comerciales. Contrario a la imagen popular de los vikingos como simples saqueadores, en realidad fueron comerciantes extraordinarios que establecieron una vasta red de rutas comerciales que conectaba desde Norteamérica hasta el Califato Abasí. Utilizando ríos como el Volga y el Dnieper, los vikingos, especialmente los suecos conocidos como Rus, establecieron redes comerciales extensas que alcanzaban el mundo islámico. La principal vía oriental, conocida como Austro-Begres, atravesaba los ríos de la actual Rusia y Ucrania, como el Daugava, el Dnieper y el Volga. Estas vías fluviales llevaban a los comerciantes nórdicos profundamente en las tierras de los rusos, donde establecieron puestos comerciales y ciudades que se convertirían en las bases de futuros reinos. Una de las pruebas más contundentes de estas interacciones comerciales son las monedas islámicas encontradas en Suecia.
Más de 100.000 dirhams árabes han sido descubiertos en depósitos en Escandinavia, especialmente en Gotland, una isla sueca que era un importante centro comercial vikingo. Estas monedas, que datan principalmente del califato Abbasí, 750 a 1258 después de Cristo, indican un comercio activo entre los vikingos y el mundo islámico. Además, en 2008 se descubrió el tesoro de Sunbeda, que contenía 482 monedas de plata, la mayoría de origen árabe, incluyendo algunas de Bagdad y Damasco. Este hallazgo sugiere que los vikingos no solo comerciaban con bienes materiales, sino que también acumulaban riqueza en forma de moneda. 4. La presencia vikinga en América antes de Colón, contrario a la creencia popular de que Cristóbal Colón fue el primer europeo en llegar a América, los vikingos lo hicieron casi 500 años antes. El sitio arqueológico de Lance Ox Meadows, ubicado en la isla de Terranova, Canadá, es el único asentamiento vikingo confirmado en América del Norte, descubierto en la década de 1960 por los arqueólogos noruegos Helge Ingstad y Anne Stine Ingstad. Este asentamiento data de aproximadamente el año 1021 después de Cristo, según estudios de dendrocronología realizados en los restos de madera encontrados en el sitio. Las excavaciones en Lance Ox Meadows han revelado la presencia de 8 estructuras construidas con madera y cubiertas de césped, típicas de la arquitectura nórdica de la época. Entre los artefactos encontrados se incluyen clavos de hierro, fragmentos de herramientas de hierro, una rueda de uso de piedra de jabón y un alfiler de bronce con anillo, similar a los utilizados en Groenlandia e Islandia. Estos hallazgos indican que los vikingos no solo estaban presentes en la región, sino que también practicaban actividades como la herrería y la fabricación de textiles. En 2021, un equipo de científicos de la Universidad de Groningen y Parks Canadá utilizó técnicas de datación para analizar fragmentos de madera encontrados en Lance Ox Meadows. Estos estudios revelaron que los árboles utilizados para construir las estructuras fueron talados en el año 1021 después de Cristo. Las sagas de los groenlandeses y Eirix, escritas en el siglo XIII, narran las expediciones de los vikingos a una tierra al oeste llamada Vinland, que se cree que corresponde a la región de Terranova. Estas también relatan encuentros entre los vikingos y los habitantes indígenas de la región, a quienes denominaban Skrellings. Estos encuentros fueron, en su mayoría, conflictivos, lo que llevó a los vikingos a abandonar sus asentamientos en América del Norte. Sin embargo, estos relatos proporcionan valiosa información sobre las interacciones entre las culturas nórdica e indígena en esa época. 5. El papel de las mujeres vikingas. En la sociedad vikinga, las mujeres desempeñaban roles significativos más allá del ámbito doméstico. Eran responsables de la gestión de las granjas y propiedades familiares, especialmente en ausencia de sus esposos durante las expediciones. Además, algunas mujeres lideraban expediciones y tomaban decisiones cruciales en la comunidad. Este papel revela una sociedad más equitativa de lo que muchas veces se ha imaginado. Uno de los hallazgos más emblemáticos es la tumba BJ 581 en Birka, Suecia. Excavada en la década de 1880, esta tumba contenía los restos de una guerrera vikinga de alto rango, rodeada de armas como una espada, un hacha, una lanza, flechas, un cuchillo y 2 caballos. La tumba inicialmente fue interpretada como la de un guerrero masculino. Sin embargo, en 2017, un análisis de ADN reveló que los restos pertenecían a una mujer. Este descubrimiento ha sido objeto de debate. Algunos arqueólogos consideran que los artefactos encontrados no son evidencia concluyente de que las mujeres fueran guerreras en la cultura vikinga. Sin embargo, otros argumentan que la presencia de armas y otros objetos de estatus en la tumba sugiere que esta mujer desempeñaba un papel militar destacado. Más allá de su participación en actividades bélicas, las mujeres vikingas también eran expertas tejedoras y desempeñaban un papel esencial en la economía doméstica. Muchas mujeres estaban involucradas en el comercio, gestionando intercambios y propiedades, lo que les otorgaba una posición de influencia en la sociedad vikinga. Las sagas nórdicas, aunque escritas siglos después de los eventos que describen, mencionan a mujeres que desempeñaban roles activos en la sociedad vikinga. 6. Tatuajes y simbolismo. La idea de que los vikingos estaban cubiertos de tatuajes es una imagen popularizada por la cultura moderna, especialmente a través de series y películas. Sin embargo, la evidencia histórica y arqueológica sobre este tema es limitada y ambigua. El único testimonio contemporáneo conocido proviene del diplomático árabe Ahmad ibn Fadlan, quien en el siglo X describió a los Rus, un pueblo escandinavo oriental, como altos como palmeras,
y cubiertos de tatuajes de color verde oscuro que cubrían su cuerpo desde los pies hasta el cuello. No obstante, esta descripción ha sido objeto de debate, ya que la palabra árabe utilizada también puede referirse a pinturas corporales temporales, no necesariamente a tatuajes permanentes. Además, la traducción y el contexto cultural de la época complican la interpretación exacta de este pasaje. Aunque los tatuajes permanentes carecen de evidencia sólida, existen indicios de que los vikingos pudieron haber utilizado pinturas corporales temporales. La literatura nórdica antigua menciona el uso de runas pintadas en el cuerpo como símbolos mágicos, lo que sugiere una tradición de marcas temporales con fines rituales o protectores. Los vikingos empleaban símbolos significativos en su cultura. Estos símbolos, aunque no necesariamente tatuados, eran comunes en su arte, joyería y objetos cotidianos. Algunos de los más destacados incluyen Valknut, 3 triángulos entrelazados que representan la conexión entre la vida y la muerte, asociados con el dios Odín. Yggdrasil, el árbol de la vida que simboliza la interconexión de los 9 mundos en la mitología nórdica. Aegis-Hjálmre, conocido como el casco del terror, es un símbolo de protección y poder. Y Vegvisir, un compás rúnico que se cree guiaba a los viajeros perdidos, asegurando que siempre encontraran su camino. 7. El lado espiritual. La mitología vikinga no se limitaba a las figuras de Odín y Thor. Su cosmovisión incluía una amplia variedad de deidades que influían en todos los aspectos de la vida cotidiana. Estas divinidades se dividían principalmente en 2 grupos, los Æsir y los Vanir. Los Æsir, como Odín, Thor y Frigg, eran asociados con la guerra, la justicia y el orden, mientras que los Vanir, incluyendo a Njordr, Freyr y Freyja, representaban la fertilidad, la prosperidad y la naturaleza. Njordr, una deidad del grupo Vanir, era venerado como el dios del mar, los vientos y la pesca. Su influencia era crucial para las comunidades costeras y los navegantes vikingos, quienes dependían del mar para la pesca y los viajes. Njordr simbolizaba la conexión entre los humanos y los elementos naturales, reflejando la importancia del mar en la vida vikinga. Hel, hija de Loki, gobernaba el reino de Helheim, el inframundo nórdico donde residían las almas de aquellos que no morían en combate. Aunque su dominio estaba asociado con la muerte, Hel no era vista como una figura maligna, más bien representaba la inevitabilidad del destino y el ciclo de la vida y la muerte. Su papel en la mitología nórdica subraya la aceptación de la muerte como parte natural del orden cósmico. Uno de los rituales más significativos en la religión vikinga era el Blot, una ceremonia de sacrificio dedicada a los dioses, los espíritus de la naturaleza y los ancestros. Durante el Blot se realizaban ofrendas de alimentos, bebidas y, en ocasiones, animales, para asegurar la protección y la prosperidad de la comunidad. Este ritual reflejaba la reciprocidad entre los humanos y las deidades, donde las ofrendas humanas eran correspondidas con favores divinos. Celebraban sus rituales en lugares naturales considerados sagrados, como bosques, montículos de piedras y templos. Estas ceremonias eran acompañadas de festividades, banquetes y representaciones de tradiciones y folclore. La comunidad se reunía en círculos, compartiendo libaciones y oraciones, fortaleciendo así los lazos sociales y espirituales. 8. Avances en navegación. Los vikingos fueron navegantes excepcionales, capaces de cruzar vastos océanos sin el uso de brújulas magnéticas, que no se inventaron hasta siglos después. Su habilidad para orientarse en el mar abierto se basaba en una combinación de observación natural, experiencia empírica y herramientas ingeniosas. Uno de los instrumentos más fascinantes que utilizaban los vikingos era la llamada piedra solar. Este artefacto, probablemente hecho de espato de Islandia, una variedad de calcita transparente, aprovechaba una propiedad óptica conocida como birrefringencia o doble refracción. Cuando se miraba a través de este cristal, la luz del sol se dividía en 2 imágenes, permitiendo a los navegantes identificar la posición del sol incluso en días nublados o durante el crepúsculo. La existencia de la piedra solar ha sido respaldada tanto por hallazgos arqueológicos como por referencias literarias. En 1967, el arqueólogo danés Thorkild Ramskog propuso la hipótesis de que los vikingos utilizaban cristales para la navegación. Posteriormente, en 2002, se descubrió una piedra similar en un naufragio del siglo XVI cerca de la isla de Alderney, confirmando la hipótesis de Ramskog. Investigaciones modernas han demostrado la efectividad de la piedra solar. Estudios realizados por la Universidad de Eötvös en 2014 simularon condiciones de navegación utilizando cristales birrefringentes y concluyeron que estos dispositivos podían ayudar a los vikingos a determinar la posición del sol con una precisión sorprendente, incluso en condiciones de baja visibilidad.
9. Relaciones culturales. Los vikingos establecieron contactos significativos con el mundo islámico durante la Edad Media. Aunque no existen asentamientos vikingos en tierras árabes, la interacción se dio principalmente a través del comercio y las incursiones. Los vikingos, conocidos como Rus en las fuentes árabes, comerciaban bienes como pieles, esclavos y metales preciosos con los califatos islámicos. Los vikingos también tuvieron relaciones estrechas con el Imperio bizantino. Los varangios, como se les conocía en el este, eran mercenarios y comerciantes que viajaban por rutas fluviales desde Escandinavia hasta Constantinopla. Además, algunos vikingos se establecieron en el Imperio bizantino, donde se asimilaron culturalmente y adoptaron el cristianismo ortodoxo. Este proceso de asimilación fue gradual y culminó con la cristianización de la Rus de Kiev en 988. En el este de Europa, los vikingos interactuaron con diversos pueblos eslavos. 10. El final de la era vikinga. La desaparición de la era vikinga no fue producto de una única batalla o evento aislado. Fue el resultado de una serie de transformaciones sociales, políticas y culturales que se desarrollaron a lo largo de varios siglos. Aunque las incursiones vikingas continuaron esporádicamente hasta el siglo XI, la expansión y consolidación de los reinos europeos, junto con otros factores, llevaron al fin de su dominio. Durante la llamada óptimo climático medieval, aproximadamente entre los siglos IX y XIV, las condiciones climáticas en Escandinavia fueron más favorables, lo que permitió una expansión agrícola y demográfica. Sin embargo, a partir del siglo XIII se produjo un enfriamiento climático conocido como la Pequeña Edad de Hielo, que afectó negativamente a la agricultura y la pesca en la región. En Groenlandia, por ejemplo, las condiciones se volvieron más severas, lo que dificultó la subsistencia de las colonias vikingas y contribuyó a su abandono. La unificación política de Escandinavia bajo monarquías centralizadas también jugó un papel crucial en el fin de la era vikinga. La conversión al cristianismo de los pueblos escandinavos fue otro factor determinante. Este proceso, que se extendió desde el siglo IX hasta el XIII, implicó no solo un cambio religioso, sino también una transformación profunda en la estructura social y cultural. La adopción del cristianismo promovió valores de unidad, orden y autoridad centralizada, en contraste con las creencias y prácticas paganas vikingas. Además, la Iglesia desempeñó un papel en la educación y en la consolidación de la monarquía, contribuyendo a la integración de Escandinavia en la Europa medieval cristiana. Aunque no marcó el fin definitivo de la era vikinga, la batalla de Stamford Bridge en 1066 es un símbolo del cambio de época. En esta batalla, el rey Harald III de Noruega, conocido como Harald el Despiadado, fue derrotado por el rey inglés Harold Godwinson. Esta derrota significó el fin de las incursiones vikingas en Inglaterra y el comienzo de una nueva era en la historia de Europa. A medida que las incursiones disminuían, los descendientes de los vikingos, como los normandos, se integraron en las sociedades europeas. Los normandos, por ejemplo, se asentaron en Normandía, Francia, y más tarde conquistaron Inglaterra en 1066. Estos grupos mantuvieron su espíritu explorador y comercial, pero lo canalizaron hacia nuevas formas de expansión y poder, adaptándose a las estructuras políticas y sociales de la Europa medieval. Y ahora que conoces estos secretos, ¿sigues viendo a los vikingos como simples bárbaros? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber cuál de estos datos te sorprendió más. Si te apasiona descubrir la historia que rara vez aparece en los libros, suscríbete a Los Caprichos de la Historia y activa la campanita. Porque aquí, cada semana, revelamos los giros, casualidades y caprichos que cambiaron el rumbo del mundo.